Hola, chiquitos míos. Mi gente, carajo. Mi gente. Los dos perros que yo tenía ya no existen más. Uno lo perdí con una víbora de la cruz. Y el otro murió devorado ayer por un inmenso yacaré. ¿Y qué perros aquellos chiquitos míos? Sin padre ni madre, ni ningún progenitor reconocido que se pudiera saber. Pero cómo eran mis perros chiquitos míos. Piel, hueso y cicatrices nada más eran mis perros. Pero bravos como el tigre. Hola, hola, estoy aquí. Gracias por conectarse. Estuve allá tratando de entrar a la directa de Alain, pero no me dio posibilidades ninguna de entrar y tuve que desistir. Entonces, vamos a esperar a ver si la gente se conecta. Ichi Pacheco presente con la patria y con la verdad. 5 personas. Deja ir saludando a la gente. Gracias por estar conectados. Gracias por no perder la fe. Vamos a ver qué sucede después de esto. Estuve intentando entrar a la directa del paparazzi, Ichi, pero ahí vi los comentarios de todos ustedes. Pero el link no me deja porque para pinchar el link hay que ser miembro y tener membresías y de 9.99, imagínate. Ha sido intensa esta semana, ha llovido sin miseria, lleva 7 días lloviendo aquí sin parar. Pero bueno, aquí estamos. Tengo una sorpresa para la gente. Esperemos. Aquí les tengo una cosita a la gente. ¿Ven esto? Este es el pasaporte mío. Porque la gente dice que yo no soy cubano por el acento. Mi acento es un acento neutro. Este es mi pasaporte. Para que las claras no digan que yo no soy cubano. Aquí está mi pasaporte. No lo puedo abrir porque entonces me van a descubrir. Pero es un pasaporte cubano y es mío. Saludos a Abel Hernández. Abel Hernández, tuve un amigo. No, tranquilo, solamente el pasaporte. Esto no dice nada, Ichi. No dice nada, gracias, pero esto no dice nada, un pasaporte normal. Alguien me preguntó ahí, ¿saben una cosa? Alguien se acercó ahí, estuvo cerquita de mí alguien ahí. Me preguntó, ¿usted fue profesor de esta materia? Porque yo estudié con una persona así como usted. La gente se está acercando, no ve que se está... Casi me coge un amigo mío. Me preguntó, ¿usted fue profesor de esto? Y yo le barajé la cosa. La gente se está sumando. Y te encuentra, la gente al final te va a encontrar. Pero yo lo que quiero es acumular gente. Para que después que yo tenga gente y la gente en ese clima de confianza y sinceridad se haya familiarizado conmigo, entonces, adiós capucha. Gracias Jerry por estar ahí. Perdón. Me puso ahí un comunista. Lo que hace falta es que te pierdas de las redes y nunca aparezcas más por aquí. ¿Oíste? Acuérdate. Piérdete de las redes y no aparezcas más. Fulanito de tal. Gusana, ya te tenemos ubicado. ¿Quién es la gusana? ¿Yo? No, yo soy una mariposa. Porque yo era un gusano, pero ahora soy una mariposa que tengo dólares. Vamos a ver qué pasa, Alexis López. Los patriotas verdaderos no nos interesa la identidad, sino el mensaje. Saludos. Viviana Puerto. Viviana, siempre me acuerdo de esa frutica y de ti. Hola, gran estadista. Aurelio. Aurelio, tú eres Aurelio, tú eres el del ajedrez, no. Ya di mi like. Pues así me dijo, me escribió en secreto, me puso. Lo que hace falta es que te desaparezca y no aparezcas más por aquí. Porque ellos saben que yo
Traigo el mensaje que hace falta dar aquí. Claro, chico. Pero tú no viste la directa de Alain, chisme. Alain se metió a bretero. Es increíble cuando ya no son capaces de crear contenido, se meten a bretero. En vez de darme un enlace, oye, si cada uno me hace una entrevista diaria, el conocimiento que yo tengo es inagotable. Me hace falta 60 revoluciones comunistas para yo agotar lo que tengo en la cabeza. No, Alain ha cogido un lugarcito. Pues mira, para que las clarias sufran. República de Cuba, el pasaporte comunista. No, yo no tengo Instagram. Yo no tengo Instagram así. Yo no sé ni entrar por... yo no sé. Ya otro día contactaremos, pero les voy a mandar un mensaje del chisme. Aurelio Habana, vivo en North Fort Myers. ¿Por dónde es Fort Myers? ¿Por donde entró el huracán? No había entrado por Nápoles. El huracán, ¿no? El miedo que nos tienes es... yo miedo. $500 me ofrecieron el otro día para que me quitara la máscara. Ay, cómo sufren estos comunistas. Ay, cómo me divierto torturándolos. Ya le conté la historia exacta de la Macorina. El único que sabía la historia de Macorina era yo. Nadie, ni el Granma, ni Juventud Rebelde, ni nadie. ¿Por qué? Porque yo leí la entrevista de ella. No, Fidel nunca se tapó la cara. No, Fidel no se tapó la cara. Fíjate si no se tapó la cara, que dijo que no era comunista y era. Dijo que nunca iba a mentir y se pasó la vida entera mintiendo. ¿Qué se iba a tapar la cara si él escondía detrás de esa cara el alma de la villena de Virán? ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes sufren porque yo estoy encapuchado? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen ahí de saber quién soy yo? Ustedes no son el G2 que lo saben todo. ¿Y por qué lo saben? Fulanito, estoy hablando contigo. Ay, como me gusta torturar a estos comunistas. Fulanito, ustedes no lo saben todo. Tengo el cuartel de Villa Marista mudado para aquí. Ay, ellos cuando me cojan me van a echar plomo derretido por los oídos. Del odio que me tienen. No, si yo no le estoy dando cuerda, yo los estoy torturando. Hay que ser sádico con ellos. Fulanito, ¿cuál es el deseo que ustedes tienen de que me quite la capucha? ¿Me va a dar el premio de la libertad de expresión acaso? La medalla Félix el Musa al periodismo. Ese es el interés. Pero ¿cuántas veces, Jonier Águila, cuántas veces voy a contar sobre Camilo Cienfuegos, niño? Ahí están mis directas, tengo como 3 directas de Camilo. Niño, busca las directas mías de Camilo Cienfuegos, que tengo bastante. Mira los comunistas. Mira, comunista, el pasaporte de ustedes aquí, mira. Cubichi. ¿Quieres ver lo que hay adentro? Te voy a enseñar. Todavía no. Ahorita. Sí, claro. Ni era poeta ni era inválido. Ni Fidel era libertador, ni tampoco el Mesías Redentor. Estamos iguales. Empate técnico. Valladares no era ni poeta ni inválido. Y Fidel no era ni Mesías Redentor, ni patriota. Y estamos igual. Exacto, las ganó todas. Y si tú lo dudas, abre el refrigerador de tu casa ahora y que tu niña te pida un potecito de helado
en esas tantas victorias que Fidel regaló. Abre, ve y abre el refrigerador. Mándame, vamos a hacer una cosa. Mándame una foto del refrigerador tuyo y yo me quito la capucha. Y estamos a mano dale. Nosotros no hemos ganado una, ahí tienes razón. Pero créeme que no es por mí. Si fuera por personas como yo, ustedes no estuvieran allí. Nah. No, pues yo sí sé lo que hay que hacer para sacarlo de ahí. Yo sí sé lo que hay que hacer para sacarlo de ahí. Si yo tuviera 10.000 hombres que tuvieran el valor de desembarcar allí, yo con 10.000 hombres me los echo al pico a todos. Pero imagina, mijo, un solo gavilán para hacer un verano. Enséñame, fulanito. ¿Quieres que te enseñe una billetera llena de dinero? ¿Qué pasa? Oye, enséñame una foto del refrigerador de tu familia para que tú enseñes las victorias que ustedes, los comunistas, han ganado. La victoria de ustedes es la victoria del hambre, de la represión, de la mentira, de la ruina económica y moral, del desastre, de la corrupción, del saqueo, de la trampa, de la crueldad, del crimen, del destierro, del asesinato, del despojo, del chantaje, de la burla, de la mentira, de la censura, del vilipendio, de la traición, de la maldad. Ustedes son campeones en obtener victorias, pero para el mal. No le han podido garantizar, tu Fidel Castro no le pudo garantizar al pueblo nada. El cubano no tiene nada, está hecho pedazo. Pedazo, pedazo, pedazo. Angélica, un saludo. Nada, de nada, de nada. Que me invitas a debatir, pero ¿cómo tú crees que yo voy a debatir con una persona como tú? Que te vi escribir ahí con una falta de ortografía en una palabra. Gracias a un bloqueo de 60 años. Cuando tú dices un bloqueo te refieres al PCC, al bloqueo del PCC. Chicos, te voy a hacer una pregunta porque quiero que tú me respondas algo, ya que estás hablando ahí. Qué bueno esto. ¿Y por qué el bloqueo no bloquea a la cúpula del poder allá arriba? ¿Por qué el bloqueo no impidió que Raúl Guillermo López Calleja Castro, el alias El Cangrejo, tenga un yate de lujo lleno de langosta y vino y whisky? ¿Por qué el bloqueo no afecta a Tony Castro ni a Mariela Castro? Explícame a ver, fulanito. Fulanito, ¿por qué el bloqueo no afecta a la cúpula para construir hoteles? Las mismas medidas que han utilizado para burlar el bloqueo, para construir todo eso, ¿por qué no la cogen para comprarle vida, decoro y dignidad al pueblo cubano? No, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya voy a dejar esa cosa porque eso es una cosa, eso es un artefacto. Aprendieron la historia de la Macorina. A ver, todos superhéroes están usados con máscara, fulanito, no seas, hay que preguntarle cómo él pudo bloquear el mar, que no hay sal ni peces, hay fulanito. Así mismo es. Aprendieron la historia de la Macorina, queridos aprendices de libertarios y soñadores. Claro que sí, chicos, es un desastre total. Tú vives en Hawái. ¿En qué parte de Hawái tú vives, mijo?
En Honolulu. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el volcán más grande que tiene Hawái? ¿Cómo se llama el volcán más grande que tiene Hawái? No vayas a Wikipedia. Pregúntele al Capucha, que el Capucha sí sabe. Para que usted no sabe, va. $20 que tú no sabes, va. ¿Cómo se llama el volcán más grande de Hawái? 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3, 0 para los comunistas. Se llama Kilauea, compañero revolucionario. Usted no sabe nada. A ver, ¿cómo se llama la isla más grande de Hawái? $20 más vaya. Ay, como me gusta torturar a todos analfabetos. Ay, como yo disfruto esto. Allá está el cuartel de Villamarista sufriendo porque no pueden. Pobre gente, caballero. Bueno, yo espero que sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo lo voy a escribir en estos días a él. Saludos a todo el mundo. Gracias, Liborio. Tú sabes, Liborio, que la Constitución del 40 no hay que revisarla porque es un poco comunistona, tú sabes. Eh, que tú tienes cultura. Bueno, vamos, te voy a poner ponme una pregunta tú para acá que yo te voy a poner una para allá. Te voy a hacer una pregunta, vaya. Una pregunta sencilla. ¿Cómo se llamaba el hermano de Aladino? Aquel que cogieron robando en la cueva de los 40 ladrones. ¿Cómo se llamaba? Nombre y apellido. Una cosa sencilla, un cuento infantil. Escribe que estoy esperando. Ay, cómo me divierto que estoy comunista yo. ¿Cómo se llamaba el nombre del hermano de Aladino? A ver. Un cuento sencillo. Tocorono, mami, ponte ahí que vamos a darle cepillo ahorita a todo el mundo. No te me vayas. Yo no me lo sé, no te lo sabes. Y entonces, mi hijo, se llamaba Abu Kasey. ¿Qué clase de agapito? A ver, vamos a José Martí, una cosa sencilla. ¿Cómo se llamaba la muchacha del cuento Neneta Traviesa, la que rompió el libro? Que el papá le dijo, pero ¿qué has hecho, nené? ¿Cómo has roto ese libro tan caro que le prestaron a papá? Y entonces ella trataba de armar el libro y no sabía. Y el papá la cogió y la abrazó. ¿Cómo se llamaba la niña? Está en la edad de oro. Dime. Se llama Piedad, compañero. Usted no sabe nada de eso. ¿Cómo se llamaba el primo huérfano de Bebé en Bebé el Señor de Pomposo? El niñito huérfano, que él quería tener el sable. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el muchachito? Eso está en segundo grado. Se llamaba Raúl, el primo se llamaba Raúl. Jesús. Es increíble, cabrón. Casín, el hermano de, claro, se llamaba Casín, porque Abu Kasey es el del cuento de las 1001 noches. ¿Te acuerdas, Montecristo? Las babuchas de Abu Kasey. Casín, el hermano de Ali Baba. Exacto.
No, ni para qué, ni para qué, ni para qué. Vamos a Oros Viejos de Herminio Almendro, a ver. ¿Cómo se llamaba aquel guerrero que cargó el tronco 7 días y 7 noches? El guerrero Arahuaco. En el concilio de los indios. En los días que los españoles estaban conquistando el imperio inca. ¿Cómo se llamaba el indio aquel que andaba con el palo al hombro? Cero. 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 Caupolicán, compañero. ¿Tú no sabías que se llamaba Caupolicán? Jesús, ¿de quién es esta? Tú eres comunista. Esto es una frase. ¿De quién es esta frase? Una frase revolucionaria. Tú eres comunista, a ver de quién es esta frase. ¿De quién es esta frase? Si salgo, llego. Si llego, entro. Y si entro, triunfo. Y si triunfo, vuelvo. ¿De quién es esa frase, compañero? ¿Cómo se llamaba aquel que se subió al tejuado? Que decía, es un chico más que desterrado, su abuelita lo reprende. ¿Cómo se llamaba el que subió al tejado? Que se hizo el chichón. Pobre él. Vamos, caballero, a la historia. Tocororo Mambí, mira a ver si apareciste por ahí, que vamos a pasarle el cepillo. Hora de cepillar comunista aquí. Vi, vini, vidi, vencí. Esa fue la frase del César. Fue, así que fui, combatí y vencí. Algo así. ¿Verdad, Montecristo? Bajanda. Mira, fulanito. Cubanito 2008, mira. Para que no digan más que no soy de Cuba, mira. Aquí está, mira. No, la Biblia no habla del nombre de la mujer de Lot. Negativa. Exacto. Julio César en la Galia. Pues como les cuento, chiquitos míos, se mudaron para aquí, para la directa del encapuchado. Por algo será. Por algo será, se mudaron para aquí. Les voy a contar hoy dos historias muy lindas y muy buenas. Una es de José Martí y la otra es de el presidio político en los días que estaban Ubermato, Pedro Luis Boitel, Menoy y esa gente preso. A Martí, después que fracasó el plan de la Fernandina, eso fue en el año 1892, viajó a la zona de Cayo Hueso, un duque de la nobleza española, para entrevistarse con él. Se entrevistaron en un café que está en Cayo Hueso, muy famoso, no me acuerdo el nombre ahora. El hombre fue con la encargada noticia de ofrecerle, oigan esto, de ofrecerle a Martí la cantidad de tierras que quisiera en Cuba con una hacienda, un título de la nobleza española y una pensión multimillonaria de por vida si renunciaba a la causa de la libertad del pueblo de Cuba. ¿Están oyendo? Con la sobrada intención de entrevistarse con Martí, que se entrevistó en un café de Cayo Hueso, que no me acuerdo el nombre ahora, y le dijo, mire, España le ofrece esto a cambio de que usted deje de alborotar a los cubanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Martí?
le dijo: habéis llegado demasiado tarde para vuestro mezquino ofrecimiento. La tierra nuestra, con toda su riqueza, ha sido bañada con el tesoro más grande de un pueblo, que es la sangre de todos sus hijos, para redimirla de lo propio en que vosotros la habéis metido. Pienso que para un hombre no hay ni dotes, ni prebendas, ni bienes personales, ni títulos de nobleza más grande que el premio sagrado y el sacrificio de servir a la patria. De Cuba soy, y a ella me debo. ¿Ha terminado, señor? He terminado, señor. Y con toda la esencia del mundo le dio la mano y se fue. Y le dijo: entonces aténgase a las consecuencias de enfrentar a la corona española. Y él le dijo, se levantó el pie, le enseñó las marcas que le había dejado el grillete en el pie y le dijo: ¿y usted cree que no sé lo bárbaros que sois? ¿No leíste de mí el presidio político en Cuba? Allí está plasmada con una fina pluma y con toda la esencia del mundo la vida de un muchacho que comenzó a cargar cadenas con apenas 16 años, cuando yo quise intentar echar a andar lleno de sueños, y apenas lo intenté, ustedes me quebraron el eje de la vida. Lea la obra martiana para que se enriquezcan, para que sepan cuál es el cimiento de nuestra cubanía y de nuestro patriotismo. Lo rechazaron todo porque nuestra patria fuera una república libre e independiente. Los comunistas no saben de eso nada. Les voy a recomendar un libro muy bueno de Martí para que encuentren al Martí humano. Si quieren conocer al Martí humano, si quieren conocer al Martí divino, no lo vayan a buscar en las obras completas. No lo busquen en la Edad de Oro. No lo busquen en su poemario Ismalillo. No lo busquen en su obra de teatro Amor con amor se paga. Ni tampoco La adúltera, su novela famosa. Si quieren conocer al Martí humano, al hombre que imperfecto y lleno de manchas y también de luces, era un patriota excepcional y todo lo dejó por Cuba. Lean un libro que se llama El Martí que yo conocí, escrito por una muchacha que con 16 años se enamoró de él. Su papá le dijo en el puerto de Nueva York: hija, quiero que me acompañes al puerto, que hoy viene un amigo. Y le dijo: te voy a presentar al hombre más grande de la tierra cubana. ¿Qué de la tierra cubana? De este continente. ¿Qué de este continente? ¿Qué ha dado a esta generación el mundo en esta época? Y fueron para allá. Y ella, una muchacha de 15 años, 16 años, casadera ya, pensó que se iba a encontrar con el príncipe heredero a la corona de Rusia. Aquel duque famoso, Montecristo, ¿te acuerdas de Guerra y Paz? ¿Te acuerdas de aquel, el millonario más grande que tenía Rusia en los días de la invasión napoleónica, que se llamaba Boris Besujov? ¿Te acuerdas de Boris Besujov? Aquel muchacho elegante, grande, que dice que cuando entró a la ópera de Moscú, vestido que parecía un militar radiante, todas las mujeres, hasta las más bellas jovencitas y las más recatadas ancianas, se quedaron sorprendidas con la belleza de aquel hombre que parecía un arcángel divino que había llegado a la tierra para alegrarle los ojos a semejantes mortales. ¿No leíste eso en Guerra y Paz, Montecristo? De Boris Besujov. Y dice Blanza Charí de Baral que cuando llegó se fueron al puerto y ella se quedó mirando y se decía: seguramente es este, porque venían hombres muy bonitos, sobre todo europeos, italianos, que venían a América en la primera grande migración de italianos que llegaron allí para 1800 y algo, porque la última más grande inmigración masiva que llegó a los Estados Unidos fue en 1920, y desde ahí todo ha ido disminuyendo, que vinieron casi 25 millones de personas, si mal no recuerdo. Y dice que al final ya venía, porque
la gente que venía en primera clase, pues entonces le dieron la posibilidad. Y como Martí era muy pobrecito, venía en tercera clase allá. Que por cierto, hizo ese viaje, es increíble, hizo ese viaje ayudando a echar carbón en las calderas porque no tenía dinero prácticamente y se anotó de fogonero. Fíjate lo que Martí pasó por ti y por mí. Y entonces se bajó con aquel frac negro. Era un hombre enjuto, era un hombrecito enjuto de hombros estrechos y una cabeza radiante y enorme con una frente pronunciada. Un hombrecito lo que medía era lo que medía era 1,61 m, un hombrecito chiquito. Sus padres eran chiquitos los dos. Y cuando él saludó al señor, que eran amigos, y saludó a la muchachita, dice, apenas abrió la boca, me di cuenta que como hombre físicamente no tenía ningún atributo divino, ningún atributo humano, pero nada más abrió la boca. En esas palabras primeras que oí, se resumía toda la grandeza de los dioses en este mundo. Lea Blanca Zacarías de Baral para que vea el encuentro y el Martí que yo conocí. No pesaba nada, 140 libras exacto. Montecristo era un hombrecito así. Sin embargo, Maceo cuando comía cogía 320 libras de músculo y cuando hacía ejercicio 230. ¿Cómo le parece? Esa es una de las historias. La del presidio político. Dice Bermato que después que Fidel le echó 20 años, dice que fue al juicio y le dijo, y te he hecho 20 años Uber. Oye, como le dijo, te he hecho 20 años Uber en consideración a tu trayectoria y a lo mucho que hiciste por esta revolución, porque fuiste pieza clave para consolidar el triunfo. En agradecimiento, creo que el tribunal ha sido generoso contigo para sancionarte a 20 años, que no son tantos comparados con la pena que tú te mereces, porque tú eres un traidor. Le dijo así, 20 añitos nada más, 20 nada más. Dice que en los días que llegaron ellos al presidio político, a Isla de Pino, que estaban todos, ahí había un hombre que se llamaba Manuel Villanueva, si mal no recuerdo. Fue el hombre que compuso el himno del presidio político. ¿Ustedes conocen el himno del presidio político cubano? ¿Alguien conoce el himno de los presos políticos cubanos? ¿Lo conoce? ¿Saben cuál es el nombre que tiene el presidio político cubano? El nombre del presidio político cubano es Pedro Luis Boitel, en honor a aquel presidente de la FEU que Fidel dejó morir en el año 65, si mal no recuerdo, 67, de hambre en una huelga. Lo dejó morir. No saben cuál es el himno del presidio político cubano. Lo escribió Manuel Villanueva. Murió hace poco en Miami, si mal no recuerdo. No, estoy esperando que el Tocorón Mambí aparezca para que lo cepille, pero imagínate. Él tiene su vida también y bastante que nos da esta plataforma, porque es un hombre muy complicado. Él tiene 4 o 5 negocios de renta y ese muchacho ni para qué es lo que tiene. Y la muchachita no se la puede dejar, no se le puede pedir más, pobrecita, es una muchachita adolescente. El himno del presidio político cubano se llama La Montaña. Dice, si un día subo yo a la montaña y en la cima nos volvamos a ver, será entonces cuando el sol amanezca y nacerá una bandera y podremos volver. Cuando el cielo se vista de azul, cuando más brille por siempre su luz. Si caemos, nuestra sangre teñida de rojo bañará la llanura en el mar. Y sufriendo, volveremos a la patria a levantar la bandera y por siempre jamás. Una belleza el libro del presidio político cubano. Lean La Montaña, busquen La Montaña. Y hace más de 20 años que yo no canto La Montaña, 30 años. Entonces cuando llegaban a la prisión los comunistas, nos reuníamos
compañía por compañía, pues nos poníamos separados y empezábamos todos a cantar La Montaña. Abajo el comunismo, abajo los presos políticos, todos. Abajo el comunismo, abajo Fidel. Arriba, vamos a cantar La Montaña. Si un día subo yo a la montaña y en la cima nos volvamos a ver, será entonces cuando el sol amanezca, nacerá una bandera y podremos volver cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille el sol en su luz. Oigan, una belleza la montaña. Y empezamos a cantar La Montaña. Venía aquella guarnición, tocaban el retén de guardia y venía aquella guarnición y guardia, abre ahí, y los guardias que tenían como 300 llaves. Y los presos, ¿qué hacíamos? Cogíamos el candado de afuera y le metíamos jabón al candado para que la llave no abriera. Jabón. Y ahí empezamos, oye, fulano, abre, decían de afuera, abre, porque les jodíamos la visita ministerial porque habían preparado la prisión y lo pintaban todo y lo llenaban todo de cadeneta. Y nosotros, que éramos unos hijos de puta anticomunistas, habíamos preparado sábanas y nos cortábamos las yemas los dedos y escribíamos carteles: abajo el comunismo, Fidel asesino, descarado. Y cuando llegaban, que formábamos aquello, los presos comunes no se meten en eso. Porque los presos comunes ven en los presos políticos el único padre que defiende sus derechos. Cogimos aquello, entonces cerrábamos la puerta allá afuera con jabón y no abrían los candados porque estaban embotados los cerrojos. Y aquellos se formaban, oye, me la vas a pagar. Y se iba a la visita ministerial porque estábamos gritando consigna en contra de Fidel. Y ellos, como eran jefes, no te podían quedar a palo. Oiga, papá, ya sabíamos la que venía. Entraban los guardias con los perros y con unos palitos de escoba así que te daban unos palazos que se partían. Y entraban dándole palazos al preso político que estaba en cada compañía. Pero te daban 40, 60 palazos y te cogían aquel palito y te lo ripiaban en la cabeza como si fuera un pedazo de yarey para una escoba. 40, 50 palazos, desmayado para el piso. 7, 8 presos políticos para hacer de castigo. Arrastrado. Cuando tú te levantabas ya estaba despellejado. Te cogían como si fueras un saco de papa. Te tiraban en la celda de castigo ahí sin sentido. Y al otro día por la tarde venían a verte los oficiales sobre el Estado después que te habían dado esa pela. ¿Cuántas pelas nos dieron los perros a nosotros? Yo no voy a hablar de nombre aquí porque ¿para qué? Para que me cojan por los nombres. Increíble lo que esa gente hacía. Increíble, increíble. La entrada a palo que nos daban con unos palitos que habían así de unas escobitas que venían a matarte, porque le había jodido la visita, porque se habían preparado un año entero esperando la visita ministerial y nosotros les jodíamos la visita. Fíjate si los comunistas son unos perros y fíjate si hay chiva. Fíjate si hay chiva en el exilio ese de Miami, que para el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, iba a hablar una comisión del exilio en Naciones Unidas. El que iba a hablar por el presidio político era un preso político que estaba en Miami que se llamaba Luis Zúñiga Rey. Entonces, había un preso político que llevaba mucho tiempo plantado en la cárcel. Se llamaba Leonardo Miguel Brusón Ávila. El tipo nada más vivía con té de caña santa, porque en las prisiones, en los patios de las prisiones hay mucha, en los patios de las prisiones siempre tienen en las canchas de jugar básquet, que son mejores que las que tiene la Ciudad Deportiva. El estadio de pelota del Combinado del Este no tiene nada que envidiarle a un estadio de pelota de cualquiera. Una cosa que es una belleza, bien preparado para eso mismo, para dar la imagen de que ellos respeten y quieran a los presos. Y venían inspecciones a la cárcel y sacaban un poco de presos, le daban bate y pelota, los ponían a jugar. Todo era una maravilla. El comunismo es una fachada todo. El horror estaba dentro de un lugar que se llamaba el Área Especial 47, que allá es el centro de tortura donde te mataban. Y yo recuerdo que en los patios de la prisión
Porque en la prisión, por ejemplo, el desagüe de Aguas Negras, está el desagüe de Aguas Negras, tiene una tapa normal arriba para tapar la fosa. Esa tapa tú la quitas. Pero dentro, a una cuarta más abajo, tiene una tapa de hierro soldada con 4 candados, unos candados especiales que tienen ellos. ¿Para qué? Para que los presos no la levanten y se fuguen por ahí, salgan por el desagüe. Porque un hombre condenado a una larga condena hace cualquier cosa. Entonces, todos los lugares que daban acceso a los tragantes, por ejemplo, los tragantes del sistema de drenaje de alcantarillado de la prisión, tenían unas planchas de acero, pero soldadas, con máquinas de soldar, para que nadie las pudiera destapar. Cuando un día había que destaparlas, venían con el equipo de Sicorte, las cortaban, limpiaban y las volvían a sellar con máquinas de soldar, para que la gente no se fuera. Oye esto. Y ese preso nada más tomaba té de caña santa y de una cosita que le decían menta. No hierba buena menta. Y él con eso vivía en la prisión. Y era huelga, va y suero va y suero bien. Entonces él tenía una ropa tan ripiada, un pullover que traía, que lo llevaba hace 2 años, que él no se cambiaba la ropa, lleno de sangre de todos los golpes que le daban, porque venían, no vas a comer, le daban un piñazo y le partían la nariz, ¿no? Unos asesinos. Y aquello parecía una cosa llena de moco y de saliva y de sangre, aquello terrible, aquella ropa ripiada. Y a mí se me ocurre en la cabeza, y digo, bueno, voy a mandar esta ropa de este hombre, lo voy a sacar en la visita, porque casi siempre los familiares venían, se llevaban la ropa, y era legal llevarse la ropa, te revisaban la ropa, no tenía nada y tú te la llevabas, en la requisia, porque los familiares lo revisan al entrar y al salir. Y yo dije, voy a coger esta ropa y la voy a firmar con el nombre de todos los presos políticos de esta prisión y la voy a mandar a la disidencia en Cuba para que se la lleven a la embajada americana que recogía la valija diplomática, para que la manden para Naciones Unidas y enseñen allá en Naciones Unidas cómo vivimos los presos políticos aquí. Firmado con sangre, el nombre de todo el mundo, nos pinchábamos y con sangre escribíamos el nombre de nosotros. Oiga, papá, y mando la circular por toda la cárcel. Y todo el mundo acepta y cogemos la ropa y la voy a los patieros se les daba dinero. El dinero en la cárcel es el cigarro. Y con una soguita que se llaman unas cuerdas tilín, los bajaban por todos los pisos y se iba pasando. Porque los presos tienen un sistema de cuerda de compañía a compañía y con unas roldanas que inventan con un palo y unas tapas de esas de botella, como si fueran roldanas, las jalan así, van pasando de compañía a compañía, de aéreo a aéreo. Los presos no creen en nadie. Tú no sabes lo que un preso inventa. Y venía un retén, una requisia, y lo recogían todo, y te lo escondían todo frente al guardia y no encontraban nada. No. El preso es especialista en esconder las cosas. No ve que tiene 24 horas para eso, para pensar. Y entonces paso, riego la bola, y empezamos a filmar los nombres. Hombres que ya murieron, muy valerosos, otros que están en el exilio, otros que no decidieron, que decidieron no irse, están en Cuba y siguen luchando allí sin nada, sin un centavo, que ya murieron mucho. Y cogimos la ropa de Brusón, y la firmamos todos los presos. La firmó Carlos Alberto Domínguez, un tremendo periodista que murió de un derrame cerebral. Cecilio Reynoso, aquel que yo te dije que había ido a ponerle explosivo al aeropuerto José Martí cuando Fidel venía un vuelo para matarlo, y así. Dorta, 1000 gente que estaban allí. Había un muchacho que se llamaba, muchacho muy valiente de la Juventud Católica en La Habana, excelente, un mulatico que eso era un animal con ropa. Después les digo, y cogimos todos los nombres y los pusimos y me la dieron a mí, yo la envolví en mi maletín, yo tenía un maletín. Cuando los guardias venían a hacer requisa, a mí no me requisaban porque yo era político, entonces ellos sabían que los políticos ni traficábamos con pastillas, ni con armas blancas, ni nada. El preso político es un hombre de una dignidad total en una cárcel. Entonces ellos dijeron, ¿para qué le vamos a hacer una requisa al político si el político no está en nada de eso aquí? Porque en la cárcel se trafica de todo.
Y ahí se quedó conmigo como 17 días hasta que nos tocó la visita. La visita ya de sancionar cada 45 días. Salgo yo y le digo a mi familia el plan que tengo. No le había dado todavía la muda de ropa porque faltaban presos por firmar. No es tan fácil de un pabellón para otro y de un edificio para otro. Mover todo eso eso te cuesta días en una prisión. Hay que velar el cambio de las guardias. No es tan fácil burlar tampoco a los comunistas. Los comunistas son los hijos putos. Y mi familia me dice que sí. Digo, mira, ponte en contacto con fulana, que se lo diga al cuerpo diplomático y que el cuerpo diplomático vaya a ver en Estados Unidos a tal persona para prepararlo. Y salió la información para afuera. Oiga, papá, oiga, para que usted vea la cosa de los comunistas. Y como Miami está lleno de chivatos, terminamos de firmar la muda de ropa con la sangre de todos los presos políticos, eran unos 60 y pico. Por atrás, por adelante, por el choque, para mostrarle a las Naciones Unidas una ropa ripiada, marcada con secreciones humanas de todo tipo, que con la marca de los labios partidos, la nariz, todo, la ropa hecha a pedazos como Bengón, ¿te acuerdas de Bengón? El de la Isla del Tesoro, el que se encontró Jim Hawking, que decía, con Ben, el pobre soy, ¿te acuerdas, Montecristo? Y recogimos aquellos harapos y los firmamos todos. Y eso fue como el 28 de octubre que yo terminé de recoger aquello. Me tocaba la visita como el 5 de noviembre. Salía y era para el 10 de diciembre. Ya estaba todo preparado. Y guardo la muda de ropa en mi maletín. Y un martes por la mañana, a nosotros no nos tocaba el patio los martes. A nosotros nos tocaba el patio los miércoles, los viernes y los domingos. Era 3 veces por semana el patio. 1 hora de patio. Pero el domingo nos daban 2 horas de patio. Porque el domingo no había casi problema en la prisión porque todos los guardias belicosos se habían ido. Entonces lo que quedaban era la gente, los guardiecitas más noblecitos, y te dejaban ir al patio. Cuando estaban los oficiales de orden interior y de reeducación, sino porque eran los macumbotes que siempre estaban pasando inspección. Y yo cojo la ropa y la guardo en mi maletín. Y dicen un martes en la mañana, así se para, así dicen, bota a patio. Bota a patio es dale para el patio, sal para el patio, bota de sal. Y todo el mundo salió. Y yo salí también porque uno sale al patio, se pone a jugar ajedrez con los presos, habla con todos los presos de las otras compañías, son 8 pabellones en total. Y oye, fulano, toma, que fui a visita, y se subían por los tilines, por las cuerdas, todas las cosas. Oye, mándame este libro, tráeme aquello. Oye, unas pastillas. Tú sabes, es como si fuera un barrio de La Habana Vieja. Oye, dame café, dame sal. Igualito. Y salimos para el patio, pero nos dicen allá, bota 3, que te estés 3 horas en el patio. Porque bota 1 que vuelva con una. Yo digo, pero yo digo, bueno, es martes, nos están haciendo lo del domingo, papá. Y era que cuando llego a la compañía, todo normal, ahí estaba todo normal. Pero yo me fijo que mi maletín, yo siempre lo dejaba con las 2 asas cogidas, con una petaquita, de esas que pegan. Pero cuando yo llego, está igual el maletín, pero están abiertas. Digo, oh, cuando voy y abro, se habían llevado la muda de ropa. Habían hecho una requisa de momento, había venido la seguridad del Estado con los oficiales de orden interior y se habían llevado la muda de ropa. Lo único que se llevaron fue la muda de ropa. ¿Tú sabes de dónde nos chivatearon? Desde Miami. Desde Miami nos chivatearon. Allá donde viven los campeones de la democracia y los campeones de los derechos humanos. Para que ustedes vean por qué razón en Miami nadie se mueve ni hacen nada. Eso está minado de chivatos desde el año 59. Los chivatos visibles del castrismo son Marlenix, Aruca y toda esa gente, pero los escondidos están en todos esos grupos. Nos chivatearon. Después, con el tiempo ya que pasó los derechos humanos, me citan un día como en enero. Eso fue en diciembre, como en enero.
Se sientan conmigo y me dicen, ¿y tú crees que nosotros somos bobos? Se reían conmigo. Digo, está bien, me ganaron. Y me dijo, no te preocupes me dijo que tu gente quiere más a la revolución que ustedes. Ustedes son unos traidores, pero tu gente, los de allá, son el primer baluarte para defender la revolución. Así me dijeron. Oiga, les voy a contar otra historia y ya me voy. Sí, porque los he cansado bastante. En los días de que Jesse Jackson visitaba Cuba, cuando Castro cometió la locura de permitir que los derechos humanos fueran a las cárceles de Cuba, a inspeccionar a ver cómo vivían los presos. Fueron a 2 o 3 prisiones en La Habana y a 2 o 3 en las provincias, las que él más preparó. Estuvieron en Guanajay, en Quibicán, que en aquella época no era la basura que se convirtió después, donde por el medio de los pabellones corría el excremento de las aguas terribles. El lugar donde más mosquitos hay en Cuba es en Quibicán. Combinado del Este, estuvieron en el régimen de Camagüey y creo que en Boniato, en 7 o 8 prisiones, pero los Castro la prepararon para eso. Pero cuando fueron al Combinado del Este tenían un problema. Porque en esa época el régimen de Occidente no estaba en Agüica, estaba en el Combinado. Después lo pasaron para Agüica, para quitar de la vista de La Habana, como era el lugar donde venían más gente, y mandarlos para Agüica allá con Juan Emilio, aquel asesino que yo te dije, el ojizazul, aquel. Que en aquella época era mayor, hoy tiene que ser primer mariscal de la maldad y del comunismo, porque eso era un perro terrible. Debe ser primer mariscal. El otro día me escribieron que todavía Juan Emilio estaba ahí. Yo no creo que Juan Emilio esté ahí, porque cuando yo llegué Juan Emilio tenía 40 y pico de años. Y Juan Emilio tiene que tener 70 y pico años ya. Yo no creo que Juan Emilio todavía esté en Agüica. Y entonces, allá en el 47, se llama Área Especial 47, pero que los presos lo conocen comúnmente como el Pájaro. Es el lugar donde cometen los grandes crímenes ellos en el Combinado Este. Ahí te pierdes, ahí son unos pasillos así cilíndricos, como si fueran naves perdidas para allá adentro metidas, como si fuera una catacumba de aquellas romanas, Montecristo, tú qué sabes. Y eran 100 celdas en total, tapiadas completo, ahí no se veía nada, eso era lata pura, con doble puerta. Una para meter las manos para atrás, igual que hace Bukele ahí, y la otra para que el guardia abriera y te quitara las esposas, te las pusiera. El guardia nunca hace contacto con el preso, porque hay una doble puerta donde él te pone. Muchas gracias, Germán Osorio, por tu superchat, mi hermano. Muchas gracias. Desde Suiza se te quiere y se te agradece, mi hermanito. Llegó Miki otra vez. Miki, apareciste. Está buena la cosa cuando están llegando. Y entonces cogieron y tú no haces nunca contacto con el guardia porque es una medida de seguridad. Mira, las prisiones tienen, las celdas tienen 1,25 m de ancho nada más. 1,75 de alto por 2,25 m de largo. No tiene más nada. Pero no tiene más nada. Ahí no hay más nada. Entonces, tiene doble puerta. Primero, las paredes son de cemento pulido, liso. Tú no puedes hacer nada ahí. Y el piso está lleno de pequeñas gravillitas puestas así en el concreto para que no puedas caminar, para que no te puedas sentar más nada. Es una tortura estar ahí. A veces para acomodar el pie, metíamos el pie así de canto. ¿Sabes lo que es de canto así? Parado así como si fuera Alicia Alonso bailando Cascanueces, el baile de los cisnes, parado ahí en una esquina. Y muchas veces cogías y acomodabas todas aquellas piedras y te sentabas para que te quedara entre los testículos y el ano, un lugar entre los testículos y el ano, una piedra, una tortura. Ustedes no son capaces de imaginar aquello. Un infierno, allí no tenías agua, no tenías colcha, tenías que estar desnudo, a una sola voz. Si almorzabas hoy, no volvías a almorzar hasta pasado 3 días.
Si desayunabas hoy, no desayunabas cada 3 días. Era una cosita así. Terrible, aquello terrible. Por el día te invertían los ventiladores grandes para que te metiera el calor del día para adentro en agosto y aquello sudabas como un queso, por una cosa pegajosa, un infierno desesperante. Y por la noche te lo hacían al revés. Por la noche te viraban los inversores y te sacaban el calor para que el frío te matara en aquellas paredes de cemento pulido en medio de un potrero del combinado que atrás tiene un lago. Una cosa terrible. Y venía la inspección, inspeccionaron el combinado, todo muy bueno. Pero ellos no tenían dónde meter a toda esa tonga de condenados a muerte por asesinato, por violación, todos los golpeados, todos los que estaban en la celda de castigo, porque días antes hubo una revuelta y acabaron con todos los presos. Dieron golpes y partieron cabezas y partieron brazos, arrasaron con todo el mundo. No tenían dónde meterlo, porque si lo metían en el HNR, el Hospital Nacional de Reclusos, pues entonces ahí lo iban a descubrir. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué idearon? Fíjate si estos comunistas son malos. Ustedes no saben quiénes son los comunistas. Eso todo lo ideaba Fidel Castro a La Habana. ¿Qué tú crees que hicieron? Cogieron el área especial de tortura, el 47, que es la celda de castigo del combinado. Y cogieron, oye lo que hicieron, le tiraron una acera por aquí hasta donde estaba para allá, porque era un terraplén. Y le metieron, lo asfaltaron, que parecía una calle de un parque de un pueblo. Lo pintaron bien. Y le pusieron a la entrada, oye, le pusieron a la entrada, trajeron unos equipos en las oficinas así de la entrada de la celda de castigo, porque ahí siempre hay un enfermero de guardia, un médico que te toma la presión, si tú vas en huelga de hambre, te hace una historia clínica para saber cómo llegaste, con qué peso llegaste, porque ahí lo que va es celda de castigo, huelga de hambre, cómo tenías la presión, todo, orinas allí para yo ver cómo el color de la orina, todo te lo tienen ahí los enfermeros. Y ahí tienen también unos botellones de oxígeno y una camilla con suero por si de momento tienen que ponerte suero, no porque te quieran, sino que no les conviene que te mueras por problemas políticos. O si ahí hay suero y aerosoles por si hay un asmático o algo, porque tampoco es que ellos te quieran matar, ellos te matan ya cuando tienen que matarte. Y entonces cogen a los presos, los meten todos para allá. Cuando ellos sabían que venía la inspección, le metieron precinta en la boca a todo el mundo porque nadie hablara. Silenciado a todo el mundo, nadie podía gritar. Porque la visita era llegar, mirar media hora, una hora y se iban. Entonces cogieron las tres puertas de entrada para la celda. Castigo, cadena perpetua y pena de muerte. No, castigo, pena de muerte y perpetua. 33, 34 y 34. Sí. O sea, 33, 33 y 34. En total eran 100 celdas. Y 33, 30, así que eran 33 castigos, 34 penas de muerte y 33 cadena perpetua. En total, 90, 100 en total. 33, 6, 100, eran 100 celdas en total. Y cogieron la celda, trajeron un poco de cosas de panadería, cebadora, cosas de esas de batir merengue, y las pusieron. Entonces cogieron a todos los guardias, los vistieron de panaderos, son comunistas de unos hijos de puta, de panadero, y cogieron las puertas, las sellaron, le metieron cartón tabla y trajeron unos camiones de harina y de pipas de manteca. En aquella época el comunismo no se había caído en Rusia, había de todo. Y le pusieron almacén lleno de sacos de azúcar, de sal, y adelante le pusieron pizzería y panadería. Y llegó la inspección, miraron todo aquello y dijeron, esto es normal, aquí todo está bien. Se fueron, le dieron un ok que todo estaba bueno, él firmó, soltó a todos los presos políticos, le dio extrapenal a un rollo de preso para quedar bien, porque lo de él era que le dieron un certificado en la ONU que decía que él no violaba los derechos humanos, que sus cárceles eran una maravilla, que era el paraíso de él. Y después de eso el diluvio, acabando con todo el mundo. Se fueron, quitaron todas las cosas y fueron y le quitaron la precinta a todos los presos y todos felices y contentos. Para que tú veas la maldad del comunismo como es, por eso que ese sistema no se cae, porque es una represión científica, mijo. Eso está cimentado sobre la mente de toda esa gente. Eso no se puede caer.
Hay que tumbar eso con una mente más macabra, más inteligente y con una organización estructurada. Entonces, ¿tú crees que esta gente que están aquí, que no saben nada, estos muchachos que están ahí, que nunca les han dado una galleta, ninguno ha estado preso en una celda de castigo, ninguno le han echado 30 años, a ninguno le han partido el cuerpo, ninguno ha hecho huelga de hambre, ellos no saben nada del comunismo? ¿Tú crees que ellos sabrán cómo combatir contra el comunismo? ¿Tú crees que ellos podrán saber combatir? ¿Tú crees que esos muchachos que no saben nada de eso podrán luchar contra un sistema tan macabro? Hay que conocer cómo eso funciona. Hay que conocer cómo eso funciona. Te voy a contar los castigos por prisiones. Déjame ver si me da el tiempo. Quiero bañarme, estoy sudado. Ha hecho un calor aquí horrible en estos días. Te voy a confesar cómo funciona. Yo recuerdo una vez que estábamos en una prisión allá en Oriente, en Las Mangas por allá. Y había un hambre, pero una hambre, ¿eh? Llevaba días y días un temporal puesto y no había leña para cocinar en la prisión. No había leña para cocinar en la prisión. Para que tú no sabes cuál era la comida y el almuerzo de los presos durante una semana, porque había un temporal tan grande y donde se cortaba la leña, eso estaba inundado de agua y no se podía sacar el agua. Los que son de Manzanillo saben que la zona, los que son de Manzanillo que están ahí, que me pueden decir, después que tú sales del Chapuzón para abajo, en vez de coger la carretera de Bemazó, coges la carretera, el desvío para Manzanillo. Los que son de ahí saben claramente que toda esa zona de ahí es una zona baja, que ahí vienen todas las aguas del río Bayamo y todas las aguas del Cauto por atrás, por la zona de Vado del Yeso. Eso se inunda cuando le da por llover, que el agua te da el pecho. La zona de Yara, de Barranca, de Veguita, de La Sal, de Las Novillas. Los que son de Manzanillo saben eso. Y la leña se sacaba de esa zona de ahí, cerca entre Vado del Yeso y Cauto del Paso. Y llevaban una semana sin cocinar en la cárcel, porque no había con qué cocinar. Era agua va y agua viene, cuando llovía en Cuba, hace 30 años atrás. Para que tú no sabes cuál era la jama que le daban a todos los presos, a 2.000 presos en la prisión. Pasaban por la mañana y te daban un vaso de té normal, porque sí, porque un vaso de agua con azúcar y ya. Pero como hacía días que no se podía hacer pan, porque el pan en la prisión se hace en la prisión, se hacen unos pancitos así, en unos hornitos. Pasaban con un saco de arroz, otro de azúcar, otro de espagueti, oye, y otro de codito. Entonces llegaban y te decían, forma. Y te abrían la mano y le echaban a cada preso un puñadito de azúcar, uno de arroz, pero una cosita de nada, con el puñito de un niño. Uno de espagueti y uno de macarrones. Ya, ese es el almuerzo. Crudo, no había con qué cocinar. Por la tarde a las 4, comida, la misma historia. Un poquito de espagueti y así nos metimos una semana. Oiga, papá, ese es el comunismo. Entonces, cuando les dio por darnos cerelá, ¿se acuerdan del cerelá? Que era un poco de cabecilla de arroz con sémola de maíz, de trigo y toda esa cosa molía, con un poco de azúcar prieta. Cuando le daban por darnos cerelá, era cerelá por la mañana, cerelá por la tarde, cerelá. Entonces, daban un cubo de agua que cuando se asentaba aquello, es un poco de ceniza en un vaso, que tú te lo tomabas, era agua clara, pelada, como tomar agua de ceniza. Lo que el pueblo de Cuba ha pasado, ustedes ni idea tienen de eso. Había veces que no habían colchones, porque ¿qué hacían los guardias? Y no te digo, no es que el MININ no los diera, el MININ se los daba, pero la grande corrupción que hay. A los presos les tocaba un colchón así de espuma como el de los hospitales, pero forrado en una tela gris de caja de muerto. Entonces, ¿qué hacían los guardias? Los guardias cogían y se llevaban los colchones, porque en la calle los colchoneros los pagaban carísimo. Entonces, ¿qué hacían los jefes de la prisión? Se robaban todos los colchones y se los vendían. Entonces, tenían atrás, en la carpintería, un negocio de hacer literas para que los presos durmieran. Te voy a explicar qué era. Cogían 3 pedazos de alambre puro y les quitaban las estrellas. Entonces les metían pedacitos de palo
y hacían como si fuera una esterita y lo amarraban con alambre y con un tortor. Entonces tú tenías que llegar a la litera que no tenía tabla abajo ni nada y coger aquello y coger un saco de la comida que venían y hacer unas cuerdas y entonces amarrar por las 4 esquinas aquello y estar como si fuera en una estera japonesa. Así era como tú podías dormir allí. Increíble, increíble la vida de los presos en Cuba. Eso no tiene nombre ni apellido. Ni nombre ni apellido. Lo que los presos de Cuba han pasado, para que tengan una idea, no lo viví yo, pero me lo contaron. Cuando la hambruna grande aquella, que los presos se caían por las vitaminosis, que él dio el multiví, ¿tú sabes qué era lo que comían los presos en la cárcel? Había un hambre tan grande que se caían. Los presos se cortaban, se cogían una vena con una liga, se cortaban y sacaban un jarro de sangre, cada preso, y los mezclaban. Y con unas tiritas, hacían unas bolsitas, las rellenaban con un poco de arroz crudo y hacían unos chorizos con un poco de hierba invento de ajo porro que había en las prisiones y hacían un rollo de chorizo, los hervían. ¿Cómo los hierven en la prisión? ¿Cómo se hace el fuego en la prisión? Cogen un pepino de eso, lo cortan por arriba, le echan las morcillas dentro con agua. Entonces cogen abajo un pedazo de ladrillo, cualquier piedra que encuentren, y el preso le hace una cavidad como si fuera una olla de barro. Entonces cogen jabitas plásticas, lo que en Cuba le dicen cubarse, todos los plásticos, pedazos de tapita, lo que sea, y le van dando candela ahí al pomo con agua. Mientras hay agua adentro, el plomo no se derrite. Y hervían ahí todas las morcillas y después se comían los presos ahí entre ellos su propia sangre del hambre si no se morían. Eso no es mentira, eso es verdad. No le estoy diciendo mentira. De toda la barbarie que esa gente han cometido. No me hable de la pasta cubana. Eso es otro desastre más grande. Caballeros, los dejo que estoy cansado. Cuídense mucho por ahí. No, eso es normal. Todo eso yo lo tengo escrito en los libros. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Deja ver si un día me da por sentarme. Es que yo no tengo tiempo, pero déjame ver cómo evoluciona el asunto. Los quiero mucho, se me cuidan por ahí. Un abrazo fraternal. Usted vive en Tampa, Florida. ¿Dónde es que vivo? En Tampa, en Florida, en Honduras, en Bahamas, en Puerto Rico, ni para qué. Gracias, maestro, saludos. Hasta mañana. Como hay Claria, el nombre los tiene loca. Hasta mañana, Gilbertico, Sandy Soler, cuídese, Sandy, cuídate. Mi caso, Capu, hasta mañana, campeón, saludos, la Ciberclaria. Un abrazo. Oye, qué activo. Oye, es un gusto. Les voy a decir algo de corazón, a pesar de todo. Ustedes no saben que, a pesar de todo, tú sabes, tú eres un ser humano y te da por... Hay un momento en que uno se decepciona. Porque si malo es que te traicionen. Mira, que las clarias estén ahí, uno se lo puede aceptar porque somos ideológicamente enemigos. Pero que tu propia gente no te comprenda y sienta envidia solo por ti, eso es lo que decepciona de la lucha. Tú dices, te traicionó el vecino, está bien. Pero se acostó el vecino con tu mujer, está bien, es tu vecino, pero tú te imaginas que tu hermano se acueste con tu hermana. Como debe doler eso, ¿verdad? Porque entre más cerca es la traición, pues más duele. Porque hay más confianza, más cariño, más empatía. Y yo recuerdo que en los momentos más duros de la vida, cuando yo estaba decepcionado, yo conocí en la prisión un hombre que... Y les voy a contar algo. Ya yo había leído mucho y sabía mucho, pero yo no tenía muy buena ortografía. Yo había leído una barbaridad, creía yo. Y un día me encontré en la cárcel un hombre que cuando yo llegué me vio como desesperado, un muchacho, nunca había estado preso.
con aquella cantidad de gente, con aquella tonga de puñalada en el cuerpo. Los presos son un desastre. En una prisión está lo mejor y lo peor de una sociedad, pero ahí también está lo peor de una... Entonces un muchacho como yo, que nunca en la vida había estado en nada de eso, llega allí y cuando me encuentro un tipo con 30, 40 pinchazos. Tú sabes que muchas gracias por José Sanjudo por ese super chat. Me lo encontré con aquella tonga, un tipo con la cara cortada que se autoagredían. Cuando yo entré a la cárcel, vi un tipo que le decían Fogón de Guantánamo, que está preso en La Habana, y se estaba cortando con una máquina afeitar, haciéndose zanja en la cara para que lo llevaran para allá, para la enfermería, para salir un rato para la calle. No, terrible, terrible. Y yo me acuerdo que yo me senté allá arriba en una cama, imagínate, no era mi mundo. No le tenía miedo que me mataran, pero tampoco me era agradable estar en un lugar como ese, porque yo nunca estaba preso. Y ese hombre, un hombre 60 años ya, que era el jefe de la compañía, se acercó y me dijo, ¿usted es el político? Digo, sí, venga para acá. Fulano, le dice al que estaba al lado de él, recoge y vota para 2, 3. Para la 2 es para la hilera 2, 3 arriba. Como eres el que manda, tienes que moverte, porque las camas allí son de guapo. ¿Tú eres el político? Digo, sí. Esa es su cama. Digo, no, pero yo no... Yo me voy para mi camita. Un muchacho ingenuo, hombre, me dijo, no, aquí al lado mío, aquí al lado mío. Usted no sabe de esto nada. Ya yo me doy cuenta que usted está asustado aquí. Póngase, ¿ya usted comió? Digo, yo no. Pero no quiero comida, no, tranquilo. Él salía para afuera, él trabajaba en la zapatería. Él estaba allí preso en esa compañía, también estaba preso un hijo de él, que estaba al lado de él arriba. Y también estaba un cuñado preso que estaba en la cama al lado mío, pero arriba también, porque arriba soplaba más aire. Y estaba yo, y estaba el Consejo de Disciplina al lado de él, estaba yo, que era el preso político, y había otro muchacho, que era testigo de Jehová, que era el único religioso de la prisión, que lo metieron preso por un problema de una transfusión de sangre a un hijo, y el chiquito se le murió, él no quiso poner la transfusión, los comunistas lo metieron preso. Y allí estábamos, él, el hijo, el cuñado, yo y el testigo de Jehová, y después el consejo disciplinario, que eran como 6 o 7 presos. Uno es maestro, otro es limpieza, otro es actividades políticas. El Partido Comunista en una cárcel igualito, ideológico y todo. Y me dice, ¿usted es político? Digo, sí. Al otro día por la mañana me ve, empezamos a hablar de los libros, porque él tenía muchos libros y él me prestó un libro y empecé a leerlo. Me acuerdo del primer libro que leí con él allí. Salambé se llamaba, de Gustavo Flaubert. La historia de los cartagineses con Aníbal. Yo había leído Un Mundo, pero yo no tenía buena ortografía. Y él me dice, ¿usted sabe escribir? Yo digo, sí. Hágame una carta, que me hace falta, que yo político soy malo para escribir. Y empecé a escribir una carta. Y aunque me sabía muchas reglas ortográficas, pues en el aumentativo y el diminutivo a veces no ponía la S y la C, me confundían esas cosas, ¿sí? Cuando iba a poner el qué de pregunta o el qué de exclamación, a veces acentuaba uno y el otro no. Y cuando cogió la carta que se la hice, muy buena sangría y margen, la miró y vio todas aquellas cosas, que no eran faltas de ortografía dignas de muerte, pero al final eran faltas de ortografía para un hombre que, como yo, era un universitario. Porque en esos años se le hizo a la FEU una prueba de ingreso de ortografía y redacción y todo el mundo se aprobó, porque la gente no sabía ni escribir ya. Y en ese grupo estaba yo. Pues los maestros llegaban, no les importaba nada. Era el periodo especial, había un hambre terrible. Y el maestro era llegar y si no resolvía nada. Entonces los muchachos no aprendíamos reglas ortográficas, teníamos que aprender. Me dijo, ¿sabe, político? Usted es analfabeto. Digo, ¿cómo? Y no me gustó lo que el tipo me dijo. Digo, usted es analfabeto. Usted estudió licenciatura en historia. Usted no sabe escribir. Usted no conoce estas reglas ortográficas. Usted no sabe que aquí, esto no se acentúa, este punto, aquí va interrogación, aquí no va. Y me di cuenta que era verdad lo que el hombre decía. Y me dijo, vaya, mira, coge este mío, me lo lee, me lo cuida. Yo en esta prisión nada más cuido mi integridad moral como hombre y mis libros. Yo aquí no cuido más nada. Usted se fuma el cigarro, pero usted
A mí mi dignidad como hombre, nadie me la puede ni sodomiar, ni tampoco ofender. Yo ni caigo en mariconería aquí, ni permito que aquí haya maricón en esta celda. Me dice, lea este libro, ortografía y redacción. Reglas ortográficas para escribir bien. Me lo dijo, léaselo completo. Ya leyó el libro, me dijo la semana, digo, ya sí. Dice, bueno, vamos a hacer otra carta ahí. Y está mejorando. Para no cansarlo. El hombre estaba preso. Él era de Las Tunas, pero eso fue en Camagüey. Él fue a Camagüey preso y en Camagüey tuvo que matar a 3 personas. Y yo lo conocí en La Habana, de las cordilleras que estaba haciendo. Él cae preso en Las Tunas y lo llevan para Camagüey. Y estando en Camagüey, se entera de que le habían hecho una cama unas personas y esperó salir. ¿Qué fue lo que pasó? Él era un muchacho que jugaba gallo, peleaba gallo. Él vivía en Guaymaro, en la frontera de Guaymaro, Tuna, Camagüey. Pero él vivía en Tuna, pero la mujer era de Guaymaro. Entonces, un día en una pelea de gallo con la gente del Camagüey, la gente de Las Tunas, que Guaymaro es la frontera media, él tenía un gallo muy bueno y topó y se fajó bien, pero se lo mataron. Entonces se entera ahí mismo de que el gallo se lo habían untado con veneno. Entonces él se faja con un tipo, le da 4 piñazos al tipo, era buen peleador, un muchacho joven, y tienen que pagarle, pero no se lo perdonaron. Entonces cogieron un día en la casa de él. Uno de estos muchachos tenía un primo que era jefe sector de la policía. Se fumaron un cigarro de marihuana, se lo tiraron en la puerta de la casa. Y por la mañana vino el jefe sector, le cogieron el cigarro de marihuana al muchacho. Se llamaba Emilio Machín Vargas. Ya murió. Le dio un infarto, murió. Para mí fue el padre que la vida me puso en el camino. Y cogieron y lo llevaron preso. Le echaron 5 años de cárcel. Y estando preso en el régimen de Camagüey, un día oye una conversación donde dice, ¿tú te acuerdas de fulano, el que peleaba gallo? Nadie sabía que él estaba allí. Que mi primo estaba enamorado de la mujer y le peleó un gallo, se lo untó y le quiso hacer un número 8 y le puso un pitillo. Le decían a la marihuana en esa época pitillo. Le puso un pitillo y el primo que era policía se lo echaron 5 años. Cuando el tipo se enteró de aquello que salió, sabía que los 2 primos y el hermano, o sea, 2 hermanos y otro primo, trabajaban en los que son de Camagüey, saben, en Ferro Ómnibus, en el departamento de despacho y carga, de embarcar cosas por el tren de carga. El tipo cogió un machete en la casa, lo picó a la mitad y hizo 2 espadas romanas de aquí y se la echó aquí. Porque se había metido 5 años preso y encima de que le habían jodido la vida, le querían jamar a la jeva, que tenía una jeva Sonia que era una belleza. El tipo entró para allá, él sabía quién era sin preguntar, le hizo así a uno, ¡pau! Aquí lo mató. Y cogió al otro, ¡pau! Y lo mató también, 2 puñaladas me dio. Pero cuando fue a matar al otro, brincó por arriba del mostrador y se fue echando y se le fue. El otro primo que quedaba. Y lo cogieron y lo sancionaron y le metieron 15 años por cada uno y empezó a rodar por las prisiones. Ahí me lo encontré yo en La Habana ya cuando llevaba 27 años preso casi. Que ya estaba ahí, que ya lo iban a soltar, lo iban a mandar en esos días para su provincia, pues se metió año y 7 meses más allá. Y entonces, a los 15 años de estar preso, muchas gracias, Yayito La Carne, por tu superchat. A los 15 años de estar preso, se entera de que el primo que le faltaba había caído preso en la prisión del Típico de Las Tunas. Y entonces idea cómo matar al que le quedaba. Oye tú, lo que es la venganza del hombre. Y un hombre que era un sacerdote de una iglesia, eso era una dama. Pero la dignidad de él, después ya de viejo antes de irme me dijo, político, ¿qué clase de error cometí? La única vida que tuve la boté en esta bobería. Si hubiese sido otra persona, habría salido de la cárcel, le hubiese dado una pela a cada uno o le hubiera cortado los brazos con un machete, me hubiesen echado 5 años por mutilación, hubiese salido y nunca me hubieran podido hacer nada ninguno de los dos porque
por mutilación lo que echaban 5 o 7 años y no me podían hacer nada. Yo hubiera cortado los brazos a cada uno y ya. Esas son las ideas de la gente. Pero me cegué y maté 3 personas. Y se entera que el tipo está preso. Entonces habla con el patiero y le dice, porque él trabajaba, siempre fue zapatero, trabajaba en la zapatería, en la cárcel hay siempre zapatería, para arreglarle las botas a los guardias, la miseria comunista es. Y también a los presos, y le dan cigarros, y él come de la comida guarnición. ¿Por qué? Porque es un personaje muy importante en la cárcel zapatero. Inclusive lo dejan andar con la chaveta, él anda con la chaveta el día entero, cuando va para la compañía sí se las recoge, y las agujas y todo eso. Y se entera, él era patiero del lado allá, pero había un muro, y al lado acá se entera. Pero un preso cuando llega a una prisión, cuando es un preso recalcitrante, que es reincidente recalcitrante, cuando él llega a una prisión, forman todos los destacamentos. Cuando llega a una cordillera van a mandar los presos compañía, porque según el rigor y la sanción, así es el régimen de la prisión, severo, medio y primario. Y tienen otro tipo de beneficios por la edad. Si caes preso después que tienes 60 años, tienes derecho a una ley que se llama 17-2, que es, si te echan 10 años, nada más cumples 3, un tercio de la sanción y te sueltan por la edad. Y si eres menor de edad, tienes derecho a la 17-1, que es un cuarto de la sanción. Si te echan 4 años, cumples 1 año 6 meses, porque eres menor de edad y no te quieren joder la vida, según los comunistas, pero te la joden y te echan 4 años de peligro. No hay quien entienda la ley de los comunistas eso. Sin hacer nada te echan 4 años de peligro. Entonces cuando estás preso, te quieren dar la 17-1 por buen comportamiento. Oye, eso es un sistema macabro que ni ellos lo entienden. Entonces, cuando él ya supo que el otro estaba, cuando va a llegar a una cordillera, te dicen forma. Entonces vienen los guardias, hay 8 guardias con preso, y viene el preso en el medio de 2 guardias con los perros, y forman todos los presos para ver si él ahí tiene enemigo. Si él tiene enemigo en esa compañía, no lo dejan ahí. ¿Por qué? Porque no quieren muerto. ¿Tienes enemigo aquí? No, no tengo enemigo ninguno. O te quedas aquí. Si hay enemigos, no los dejan estar ahí, porque los pueden matar. Cuando son recalcitrantes, reincidentes en causa. Pero él se entera de que ya ese tipo está aquí, entonces prepara cómo matarlo. ¿Y qué hace? Coge y corta un pedazo de acero y hace una linga, y allá atrás, en el turco, que es como un bañito chato en el suelo, con agua y jabón y arena, lo espalmó en una semana de noche, agachado allá atrás lo espalmó y lo escondió en la tabla, como yo les dije, que la marcaban y la metían y le echaban. Entonces se prepara la bayoneta para matarlo. El coge y va a la fosa, y había un tubo de PVC, que era el respiradero, y lo partió. Entonces lo rellenó adentro con arena y bolas de piedra, y le metió tacos de papel mojado para que pesara, para hacerle un bate duro. Entonces le amarró un tilín. Un tilín es un pedazo de soga para allá para acá, para cogerlo, para que no se te caiga. Y le dijo al patiero, cuando esté en el patio me avisa que yo voy a brincar por aquí. Se preparó una escala de cuerda hecha, enrollada, para escalar y subir, para tirarla de arriba para abajo. Cuando el tipo estaba en el patio, brincó y le cayó arriba al tipo, y después que le dio 4 o 6 puñaladas, empezó a dar batazos de aquello hasta que le reventó la cabeza y lo mató. Y le metieron, después de los 15 que llevaba, 20 años más. Pero cuando le hicieron una sumatoria, que es suma y sigue, te hacen, eso se llama causa, en la prisión se llama causa conjunta. Los comunistas no saben nada de esto. Causa conjunta. Cogen las 2 sanciones, la grande y la chiquita, entonces te la suman las 2, y si has cumplido ya la chiquita, o sea, si has cumplido ya la grande, te dejan la chiquita. Quiere decir que si tenías echado 30 años en total y ahora te echan 20 más y has cumplido 15, entonces lo que te dejan es cumpliendo los 20, y ya todo lo que quedaba de aquellos 30 se fueron, ¿me entiendes? Es suma y sigue y te dejan la chiquita, si ya has extinguido más de la mitad de la grande. Y ahí tuvo que cumplir exactamente 27 años y pico, casi 28 años. Y cuando se iba de prisión, me dijo, político, la única pelea que en este mundo se gana es la que usted nunca va a echar. Rehuya las peleas. Aléjese de las peleas. Y me dio el consejo más grande que me ha servido siempre, y quiero que le sirva a ustedes también.
El hombre que más seguro está del fuego no es el bombero que sabe andar con el fuego. Es el que más distante se pone del fuego. Usted nunca se acerca a ningún problema. Cuando usted tiene una mujer problemática, sabe que va a tener problemas toda la vida con esa mujer. Cuando usted se enamora de un alcohólico, sabe que toda la vida va a tener un alcohólico en la familia. Cuando usted se enamore de una mujer desgarbada, va a andar siempre con una mujer fea. Cuando usted se enamore de un hombre vago, va a pasar hambre toda la vida porque el vago no cambia, el vago no trabaja. Y así me dio muchos consejos para la vida que me han servido. Entonces lo mismo le digo a ustedes, lean, escuchen, capten el mensaje y llévense del mensaje lo positivo. No me crean a mí. Lean los libros del presidio político, lo que se ha escrito de las cárceles para que vean los horrores, para que vean por qué tenemos que seguir luchando. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí, 269 personas conectadas, 1 hora 26 minutos. No le hagan caso a los comunistas que al final de la jornada es lo mismo con lo mismo. El comunismo está tumbado, organizado, con inteligencia, con recursos y con presión. Al final tienen que perecer porque a ellos les viene ahora la grande. La grande que tienen ellos están cagando pelos sin comer mango. ¿Por qué? Porque oiga, si llega Trump a la Casa Blanca, ahí sí les va a dar, mira, cepillo.